Bienvenido a tu radio Eugenio Espejo del Colegio de Periodistas de Pichincha. Es así como nosotros te damos la más gratificante bienvenida para que formes parte de esta hermosa comunidad. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus productores. La radio Eugenio Espejo presenta, todos los jueves de 8 a 9 horas, La Esquina de mi Barrio, que contará con noticias, comentarios, entrevistas en vivo, interacción comunitaria, todo lo que debemos conocer. Si la prensa es cátedra, el periodista tiene que ser maestro. Si la prensa es tribuna, el periodista tiene que ser orador. El maestro y el orador no pueden hablar sino para defender el bien. Los discípulos de los periodistas son los ciudadanos de toda la nación. José María Velasco Ibarra. Es tiempo de interactuar con la comunidad. La Esquina de mi Barrio les da la más cordial de las bienvenidas. Aquí iniciamos el programa de hoy. Grupo Al Aire, especialistas en comercio exterior, te ofrece asesoría confiable y personalizada para que tu negocio cruce fronteras con éxito. Estamos ubicados en la Av. Gaspar de Villarroel, E10-121 y 6 de diciembre, en el edificio Plaza 6. Ven y conoce todo lo que podemos hacer por ti y tu empresa. Muy buenos días, distinguida audiencia. Hoy, jueves 18 de diciembre de 2025, en nuestro programa La Esquina de mi Barrio, transmitido a través de Online TV, Radio Eugenio Espejo del Colegio de Periodistas de Pichincha, tenemos el agrado de contar con la presencia del ingeniero John Bolaños, quien está nuevecito, elegido hace pocos días como presidente del Colegio de Ingenieros Geólogos en Minas y Ambiente. Es nuestro orgullo presentarlo y contar con sus valiosos aportes, toda vez que también es docente universitario y la experiencia con sus estudiantes pues ha sido muy valedera, muy fructífera, de bastante agrado. Y ahora pues hablaremos de temas relacionados a la minería, específicamente la minería en el Ecuador. Empezaremos conversando, ingenieros, sobre el potencial minero que tiene nuestro país. Bueno, muchísimas gracias, Marta, le agradezco muchísimo que me haya invitado a este programa y un saludo a su audiencia, a su teleaudiencia. Para mí es un gusto estar aquí. Muchas gracias. Respecto al potencial minero del Ecuador, prácticamente se han organizado muchísimos certámenes académicos, eventos geocientíficos, en los que se ha hablado ya por parte de agremiados geocientíficos al nuestro Colegio de Ingenieros en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental, SIGMIPA, y también yo personalmente he participado en algunos certámenes. Hemos hablado del potencial geológico minero del Ecuador, que es realmente grande, ¿no? Hay, contrastando con algunos criterios que dicen que no, que la minería no es rentable. Lo que pasa es que no se deja hacer minería como se debe, por múltiples factores que tal vez los iremos desarrollando en el transcurso de esta entrevista, pero que el potencial geológico y minero es tan alto que nosotros pensamos que el Ecuador en el futuro mediático podría estar dependiendo de la industria minera de el Ecuador. Eso es lo que le podría decir. Adicionalmente, puedo mencionarle de que el Ecuador está ubicado precisamente en los Andes. Los Andes prácticamente empiezan desde Chile, desde la Patagonia, avanzan por Perú, cruzan el Ecuador, cruzan Colombia, y en Colombia se bifurcan una parte hacia Venezuela, una pequeña parte hacia Panamá. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Los depósitos minerales se encuentran asociados a la cadena andina, fundamentalmente. Hay otro tipo de depósitos, especialmente no metálicos, que no están asociados a la cadena andina o a la cordillera de los Andes,
pero son otro tipo de depósitos fundamentalmente más sedimentarios. Ujú. Pero los que son metálicos, los que corresponden al cobre, al oro, a la plata, al molibdeno, al zinc, estos están relacionados a procesos que nosotros llamamos en geología hidrotermalismo y están asociados al proceso de la subducción de la placa oceánica debajo de la placa continental. Entonces estos depósitos se alojan en la cordillera de los Andes y el Ecuador, pues como usted puede notar, es parte de esa cadena montañosa. Entonces no estamos aislados de lo que es Chile, de lo que es Perú, de lo que es Colombia, ¿no? Entonces, a pesar de que en área son apenas 284.000 kilómetros cuadrados, contando la parte costa, sierra, oriente y la zona insular del Ecuador, es un país pequeño, pero sin embargo, a pesar de ser un país pequeño, está dando grandes sorpresas en cuanto al descubrimiento de nuevos yacimientos minerales metálicos, fundamentalmente de cobre con oro y acompañados de cobre y plata. Prácticamente el cobre está sustituyendo a la industria petrolera en cuanto a réditos. El potencial es increíble. Si hablamos en términos ya de yacimientos minerales, tenemos yacimientos de cobre con oro, de cobre con molibdeno, acompañado de otros elementos que son sumamente atractivos y beneficiosos para el país. Obviamente, como ecuatorianos, nosotros quisiéramos ver que a ese potencial minero se le diera tal vez el valor agregado, ¿no? O sea, que se los procesara acá mismo en el Ecuador. Pero hoy por hoy hay muchos países que se encargan del aprovechamiento de los recursos naturales con responsabilidad social y responsabilidad ambiental y dentro del marco de la legalidad. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y nosotros como SIGMIPA, como colegio geocientífico, pues tenemos que manejarnos dentro de ese marco jurídico, dentro de ese marco social, dentro de ese marco de responsabilidad ambiental. Nuestro compromiso definitivamente es con el ambiente, con la sociedad y con la legalidad. Ahora, para tener una idea mucho más amplia en cuanto a lo que representa económicamente el explotar estas minas, el conocer el potencial, como usted bien manifiesta, del producto minero en relación al Producto Interno Bruto, ¿qué espacio cumple, qué espacio tiene en la importancia económica del Producto Interno Bruto? Bueno, yo por aquí he traído algunas estadísticas. Eh, Vamos a hacer una comparación, por ejemplo, de la minería del Ecuador con respecto a la minería de Perú, con respecto a la minería de Chile, ¿no? En Ecuador, el PIB de nuestro país es de 125.000 millones de dólares. Ya. Hasta hace pocos años, hasta antes del descubrimiento de los depósitos de Fruta del Norte y de Mirador, Fruta del Norte, que es una mina, es una epitermal de sulfuración intermedia, es una mina de oro, y Mirador es un pórfido de cobre. Entonces, antes de que se descubran estas grandes minas que nosotros le llamamos de clase mundial, o en inglés world class, solo teníamos la categoría de pequeña minería. Entonces el Ecuador tenía únicamente lo que es la pequeña minería, más sin embargo, según las estadísticas registradas, las que se pudieron registrar en el Banco Central del Ecuador, la minería contribuía más o menos entre 1.6, cercano al 2% al PIB del Ecuador. Pero fíjese usted que solamente con el desarrollo de estas dos minas, Mirador y Fruta del Norte, el PIB está
alrededor casi del 5% actualmente. Y Solamente con el desarrollo de estas dos minas. Mirador y Fruta del Norte. ¿En qué sectores están específicamente? En la provincia de Zamora Chinchipe. Ya. La provincia de Zamora Chinchipe, las provincias de nuestra Amazonía en general, especialmente las que se encuentran en el sureste, son distritos mineros, lo que nosotros llamamos cinturones metalogénicos, que vienen desde Perú, cruzan por el Ecuador y se van hacia Colombia. Y entonces nosotros ya tenemos identificados lo que se llaman estos cinturones metalogénicos, estos cinturones, sí, estos cinturones metalogénicos, estas fajas metalogénicas que tienen diferentes edades a lo largo del tiempo geológico y ellos se encuentran ubicados en este tipo de estructuras geológicas. Excelente. Ahora, haciendo una planificación, estableceríamos un FODA. ¿Cómo podemos detallar ese FODA en relación a la explotación, a la presencia minera? Bueno, antes de entrar al FODA, no sé si usted me permita terminar la comparación con Perú y Chile, ¿no? Entonces, le había dicho que Ecuador actualmente está contribuyendo con alrededor del 5% al PIB del Ecuador, pero en Perú, por ejemplo, el PIB de Perú es de 300.000 millones de dólares, al igual que el PIB de Chile, que es aproximadamente 350.000 millones de dólares. En Perú, la industria minera aporta aproximadamente el 14% al PIB nacional de Perú. Es alto. Nosotros estamos como en el 5, ¿no? Entonces significa que prácticamente vamos atrás de ellos. Y en Chile, el aporte directo es del 14%, más o menos igual que Perú, pero puede llegar hasta el 20%, incluyendo actividades conexas. Entonces, ¿por qué actividades conexas? Porque la actividad minera bien llevada, la actividad minera bien comprendida, que es la parte que nos hace falta en el Ecuador, que se enseñe bien lo que es la minería. Es una actividad multiplicadora de trabajo. Voy a poner un ejemplo sencillo. La mayor parte de personas, de teleaudientes, de la teleaudiencia, digamos, debe conocer el pueblito de Chordeleg, que queda en la parte oriental de Cuenca. Fíjese que ellos son mineros artesanales. Entonces, como mineros artesanales, ellos hacen honor a su nombre, hacen artesanías. Entonces hacen sus joyitas, hacen sus trabajos de artesanía en oro, en plata. Y ellos lo hacen con el oro aluvial de las minas del sector y fundamentalmente del oro aluvial del río Santa Bárbara y del río Collay. Entonces, aprovechan los recursos naturales de la zona, pero le dan el valor agregado. Yo he escuchado a muchas personas relacionadas con la minería de que se debe desaparecer a la industria artesanal, porque la industria artesanal como tal no paga impuestos. Pero en el caso de Chordeleg, por ejemplo, si se le da este valor agregado, solamente por el hecho de convertir el oro ya en una joya, en un parcito de aretes, en un anillo, en una cadena, usted ya cuando lo vende está cobrando el IVA. Claro, está generando y está cobrando el IVA y está aportando a los ingresos del Estado Nacional. Así es. Entonces, como usted sabe, pues el Estado Nacional necesita un presupuesto anual de aproximadamente un poco más de 30.000 millones de dólares. Entonces, aportar al PIB con cerca de un 5% no es nada despreciable, y con 2 minas. Y tenemos una docena de minas que vienen atrás. Entonces, eso es importante. En cuanto a empleos, fíjese usted, ya en el Ecuador tenemos alrededor de 50.000 empleos que se están
que están directamente relacionados a la industria minera. En Perú se ha creado empleos directos de 240.000. En Chile está alrededor de 230.000 y nosotros estamos ya con más o menos entre 40 y 50.000 empleos directos. Directos, y si de ahí hacemos una relación con familias, ya el aporte es muchísimo mayor y por supuesto más grande, ¿no? Claro. Más representativo. Y esos son los empleos indirectos. Uh-huh. Por ejemplo, como de empleos indirectos, porque la minería es una actividad que genera empleos en proporción geométrica. Ya. Es decir, es bastante lo que crea. Uh-huh. Empezando desde las aerolíneas aéreas que aumentan su frecuencia de viajes y terminando con la señora que vende en la tienda, ¿no? O sea, hay pueblitos de la zona de influencia que se han desarrollado. Yo he venido de algunos de ellos recientemente en la provincia de Zamora, precisamente, y yo he visto un cambio completamente notable, ¿no? Maravilloso. Positivo maravilloso. Y notable, ¿no? Pero ahí me surge la inquietud, ¿las minas son legales, ilegales? Aquí tenemos que diferenciar algo que es muy importante. La legalidad, la informalidad y la legalidad. Uh-huh. Entonces, algo legal es una persona natural o jurídica, es decir, una empresa o una persona que tiene un título minero, ha pagado sus impuestos, está pagando sus impuestos. Si el proyecto está en exploración, tiene sus licencias, tiene la licencia de agua, tiene la licencia ambiental, tiene la licencia social para poder desarrollar su proyecto. En el caso de proyectos de pequeña escala, porque la minería se divide en 3 grandes grupos, pequeña, mediana y gran escala. Ya. Entonces, lo legal es que se cumpla con la ley, con lo que dice la Constitución, con lo que dice la ley minera, el reglamento de la ley minera, la ley ambiental, sus respectivos reglamentos y todo aquello que está enmarcado, nuevamente, pues lo repito, dentro de la ley. Eso es lo legal. Y es lo que contribuye ingentemente al país y de paso se protege al ambiente. Porque los ingenieros en geología y mina, para hacer una especie de comparación positiva, el médico es en el cuerpo, como los geólogos y ingenieros de minas somos en la naturaleza. Correcto. Entonces a nosotros no nos interesa destruir el ambiente, la naturaleza, que también ya vamos al final a hablar de lo que es la definición del cuidado del ambiente, ¿no? No es únicamente cuidar la fauna, la flora, sino es un triángulo. Al final de eso hablaremos un poquito. Pero esa es la minería formal. Entonces la minería, digamos la minería legal, es la minería que cumple con toda la ley, paga los impuestos, genera recursos, divisas para el Estado ecuatoriano, y es por eso que nosotros estamos hablando de estas cifras del aporte al PIB. 5%. Así es. Luego viene la minería informal. La minería informal es cuando se le ha entregado un título minero a una persona natural o jurídica, está haciendo actividad, pero no está trabajando formalmente con todo lo que exige la ley, con todos los requerimientos que exige la ley. Entonces hay una actividad legal, pero está informal. O sea, no se está cumpliendo. Hay una informalidad en cuanto al compromiso con el Estado ecuatoriano. Entonces, esa sería una minería ilegal que es subsanable. Es cuestión de, incluso existen penalidades, multas para este tipo de cosas, y podría haber incluso suspensiones hasta que se resuelva la informalidad. Y por último viene lo más grave, pues, que es la parte ilegal. Es un tema muy largo de conversar, pero para resumirlo, lo ilegal
es ilegal, pues, o sea, está fuera del marco de la ley. Es decir, se está cometiendo un delito. Entonces, al cometer un delito, la minería ilegal, que de paso, pues, como usted sabe, y de acuerdo a los mismos medios de comunicación, está incluso coludida con el narcotráfico, con el trabajo infantil, con cosas delictivas. Esta es la que hace muchísimo daño al país. Y las personas que no entienden lo que es minería ven eso y piensan que eso es la minería. Así es, exactamente. Entonces, ¿por qué? Porque nos falta informar, nos falta comunicar a nuestra sociedad qué es la minería ilegal. La minería ilegal prácticamente es un ladrón de los recursos naturales del Ecuador. Así es. Entonces, cuando entra un ladrón a su casa, no va a esperar pues que le robe el televisor, el radiecito y le deje barriendo la sala, le deje barriendo la casita, ¿no es cierto? Entonces lo mismo es así, la minería ilegal lo que hace es tratar de aprovechar. Destruir. ¿Por qué destruir? Porque ellos trabajan contra el tiempo. Tratan de robar los recursos naturales del Estado ecuatoriano en el menor tiempo posible, entonces todo es de plástico, todo es de madera, todo es temporal y obviamente pues al frente de eso se encuentran los GDOs, ¿no? Entonces, tras de esto se encuentran los GDOs. Para nadie es desconocido que ya existen estudios de inteligencia y está también en los medios de comunicación de que existe incluso lavado de dinero que proviene de actividades ilícitas, ¿no? Entonces, la minería ilegal debe ser combatida al 100%, cero tolerancia con la minería ilegal, y eso es lo que no se debe permitir, y comparar lo que es la minería ilegal de lo que es la minería legal. Y hay algo intermedio que es la minería informal, pero que es la que tiene que transformarse en minería legal completamente. Entonces, yo siempre... Y en ese caso, para que la minería informal llegue a transformarse en minería legal, ¿hay un trecho muy grande o con información, con invitación a que se regularicen, podría ser quizás suficiente para hacer esa transformación? O sea, la minería informal es legal, o sea, está legalmente instituida. Ya. Ok, es como en un matrimonio, por ejemplo. El matrimonio está el papá, la mamá están casados, pero de pronto no les están dando la educación correcta a los hijos, o el papá no le está pasando la pensión al hijo. Es más o menos esa la informalidad a la que yo me refiero. Ya, entonces correcto. Ellos están formales. Ya. Poniendo estos ejemplos para que nuestra ciudadanía la pueda entender de mejor manera. Perfecto, y eso ¿no? yo le agradezco, el ser bastante didáctico, eso demuestra su calidad de docente, ¿no? Sí, es como yo soy profesor, entonces a mí me toca enseñar con ejemplos y poner... Y esto es valioso porque no toda la ciudadanía entendemos la magnitud de la minería, ni términos, ni situaciones, entonces el ser didáctico es valiosísimo. Claro. Sí, exactamente, Marta, porque yo me he dado cuenta que cuando uno se utiliza ejemplos es más fácil para que se entienda. Sucede incluso con los mismos estudiantes, ¿no? Entonces a veces toca poner ejemplos para que nos entiendan, porque si yo utilizo un término, digamos, un lenguaje netamente técnico, es muy probable que no me entiendan en un gran porcentaje. Claro. Entonces, la minería informal, claro, puede llegar a convertirse en formal y legal, siempre y cuando se subsane lo que esté informal. Claro. Y para eso nosotros tenemos las entidades de control en el Estado ecuatoriano, y ellos están haciendo obviamente su trabajo, están esforzándose para tener el control, porque la palabra control es muy importante. Controlar, por ejemplo, de dónde sale un gramo de oro desde la bocamina, hacer una trazabilidad a dónde va ese gramo de oro, para que no suceda que vaya a una planta, se la sume a esa planta con la producción de esa planta,
y empiece lo que se llama el lavado, ¿no? El lavado y el Entonces, desvío de recursos. entonces, hay ese tipo de fenómenos, lamentablemente. El Estado ecuatoriano ya está trabajando con su Excelente. inteligencia estatal, militar, policial, Ujú, y eso me parece muy bien. ujú, Eh, ujú, la minería definitivamente va porque va. ujú. ¿Y por qué va? Porque si usted se acuerda, nos enseñaban desde la escuela el desarrollo del hombre comparado con el desarrollo minero. Acuérdate que había la era de piedra, Ujú, la era del cobre, ya, la era del bronce, la era del hierro, la era del acero. ujú, Hoy estamos en la era de los metales preciosos, los metales raros y de ujú, la tecnología. ya, Entonces, ujú, fíjese que incluso el desarrollo de la humanidad se lo mide con la misma escala del desarrollo minero, ujú, porque la excelente. minería Ujú, es la profesión más antigua del ser humano. ujú, Hay algunos que mire, dicen que hay otras profesiones más antiguas, pero yo pienso y estoy convencido que es la minería la la más profesión antigua. más antigua que ha tenido el ser humano, porque Ya, empezó trabajando desde la roca. ya, excelente. A ver, haciendo la comparación planteada entre Chile, Perú y Ecuador, estando en el cinturón de los Andes, en el cinturón andino, tiene un valor representativo muy alto en el Producto Interno Bruto, que en nuestro caso podría ser, entre comillas, la salvación para que con la caída del precio del petróleo tengamos recursos que nos permitan salir. Y en ese sentido yo quisiera hacer un pequeño análisis, ¿no? Em, Siendo católico, uno dice, a ver, el Padre Todopoderoso nos Así es. proveyó de elementos valiosos para que los seres humanos disfrutáramos de todo y nos beneficiemos de eso, es decir, los usemos. Sin embargo, llamada a la consulta popular, no a la de hace poco, sino a la anterior, se establecía que no se permita la explotación de recursos mineros, específicamente del petróleo y de otras minas, y que argumentando el daño al agua, el daño a los recursos, y por ese motivo no se está explotando algunos sectores y por lo tanto nosotros viviendo en la opulencia de las minas estamos pobres, estamos cada vez más deprimidos económicamente y tal es el caso de eso sí en la última acción en Quinzacocha, en Imbabura, en donde en Quimsacocha, por ejemplo, el levantamiento de la ciudadanía, en donde dijo, Sí. que no queremos que se explote por el daño ambiental. Aparentemente, cuando usted nos ha explicado que eso se puede solventar, se puede Por hacer una supuesto. explotación responsable y que no sea solo responsable simple, sino de responsabilidad social. Y luego, en Imbabura, en cambio, la proliferación de explotaciones fuera de la ley, de explotaciones ilegales que están causando un daño grave al país. En esa medida, yo tenía una inquietud. Qué tan favorable podría ser invitar que los propios nativos de los lugares en donde se encuentren las minas sean que con el apoyo de los técnicos, de los especialistas, realicen la explotación y siendo los propios nativos del lugar, tendrán mucho más cuidado en preservar las condiciones naturales, pero no dejar de explotar, porque eso es irse contra natura inclusive. Su preocupación es una preocupación como la tiene cualquier ecuatoriano. Pero usted mencionó dos cosas muy importantes. Primero mencionó a Dios.
¿no? En su intervención. Y bueno, yo también soy creyente, soy católico. Excelente. Y vengo de una familia eminentemente católica, con altos principios y creencias éticas, morales, espirituales. Entonces, fíjese usted que existe la parábola de los talentos. Ya. Sí se ha de acordar. Sí, sí, sí. Que el señor, el lord, el jefe se fue de viaje y a uno de los trabajadores le dejó un talento, una moneda de aquella época de oro. Al otro le dio 3 y al otro le dio 5. Cuando él regresó, el que tenía 5 le dijo: Señor, yo te he trabajado estas monedas, ahora tengo 10, te entrego 10. El que tenía 3 le entregó 6 y el que tenía 1 le dijo: como me dio miedo perderla, yo la enterré y aquí te la tengo. Entonces, ¿qué le dijo Dios? Esa fue una parábola que Jesús contaba a sus discípulos y a la gente que lo rodeaba. Ajá. Entonces le dijo: tú eres un mal trabajador porque no la hiciste producir. Exacto. Yo te di la oportunidad y no la hiciste producir. Al que le dio 3 le dijo: mira, tú has sacado 6, quédate con los 6. Y al que le dio 5 y le devolvía 10, le dijo: quédate con los 10. Y dijo: quitadle al que tiene 1 y dádselo al que tiene 10. Porque aquel que se le ha dado y no lo ha aprovechado, lo poco que se le ha dado le será quitado. Imagínate. Así termina la parábola de los talentos. Ajá, sí. Eso es los recursos naturales que nosotros tenemos en nuestro país. Sí. Son los talentos que Dios nos da para ver qué podemos hacer con esos recursos naturales. Y el aprovechamiento con responsabilidad social y ambiental no debe terminar simplemente en aprovechamiento. Eso debe verse convertido en escuelas, en colegio, en carreteras, en desarrollo. Exactamente. Aquí va la segunda parte. Usted mencionó el ambiente. Me voy a permitir aclarar la definición holística de protección del medio ambiente. Ya. Es un triángulo, la protección del medio ambiente. Este triángulo, en el centro del triángulo está el ser humano. En una de sus aristas, de las 3 aristas del triángulo, se encuentra la protección de la naturaleza, es decir, del hábitat, los ecosistemas, la flora, la fauna, el agua, ¿no es cierto? Todos los seres humanos tenemos el derecho a vivir en un ambiente sano y nadie quiere que eso se dañe ni se contamine. Correcto. Entonces, esa es una arista de la protección del ambiente, poniendo al ser humano en el centro. Ya. En la otra arista tenemos lo que se llama el índice de desarrollo humano. Dentro del índice de desarrollo humano existen algunas organizaciones a nivel mundial que, como Fraser Institute, por ejemplo, que va haciendo la medición de los países y van viendo quiénes o qué países son los que tienen el índice de desarrollo humano más alto, encabezándolo actualmente Finlandia, ¿no? Ya. Donde el salario mínimo me parece que sobrepasa los $4,000, para que usted tenga una idea, ¿no? Y es un país minero. Ya. Pero el índice de desarrollo humano es que usted tenga derecho a un trabajo digno, bien pagado, a un sistema de salud gratuita, que el Estado cubra lo mismo que un dolor de cabeza, como una operación de corazón abierto, como sucede en los países adelantados o desarrollados. A nosotros nos llaman países en vías de desarrollo, que es muy generoso que nos llamen así. Entonces, la otra cosa es de que usted tenga derecho a educación para sus hijos, para la juventud, porque el futuro de todo país es la juventud. Por eso es que hay países que, como las parejas ya no quieren tener hijos, están invitando a que vengan a poblar esos países. Entonces nosotros en el Ecuador también ya empezamos a sufrir ese fenómeno. Pero sin embargo tenemos una gran cantidad de niños y jóvenes que son el futuro de nuestra patria. Entonces ahí también entra el sistema de educación, ¿no? En un caso de crisis, todo se puede recortar, excepto lo que da las ideas para la solución de los problemas.
¿Y dónde está eso? Está justamente en las universidades. Entonces, yo sí sugiero de que cuando un estado se encuentra en emergencia, más bien donde se debe apoyar es a las universidades, porque es ahí de donde salen las ideas para el desarrollo La de academia tiene un papel fundamental. Claro fundamental. que sí, Entonces, claro que yo sí. puedo recortar todo excepto el presupuesto de las universidades, porque estoy cortando las ideas, pues, para salir adelante. Entonces, siguiendo con este triángulo, en la segunda arista tenemos el índice de desarrollo humano, es decir, el derecho a una educación gratuita, de alto nivel, de calidad. Ojalá que nuestros jóvenes si tuvieran educación con aval internacional, por ejemplo. Ya muchas universidades ya lo tienen en el Ecuador y seguimos, ¿no? Tener derecho a salud, a una vida digna, a una vida de respeto, a una vida con seguridad, es decir, que no haya estos atracos, la delincuencia, hay que combatirla definitivamente. Entonces esa es la otra arista que hace parte de la protección al ambiente. Ya, correcto. Entonces, proteger el ambiente no es solamente proteger a la flora y la fauna y el agua, sino también proteger el bienestar del ser humano, el índice de desarrollo humano. Y en la tercera arista está todo lo que es infraestructura, pues, puertos, aeropuertos, construcción de universidades, carreteras, vialidad, electricidad. Entonces, ese triángulo conforma la protección del ambiente. Ya. Y para eso se necesita ¿qué? La minería. Porque ¿de qué hace usted los alambres para las casas? Del cobre, ¿no es cierto? ¿Con qué fabrica usted las casas para hacer las paredes? Con cemento, ¿no es cierto? Y el cemento viene de la explotación de los no metálicos, porque la minería se divide en dos grandes universos, el metálico y el no metálico. El metálico es el oro, la plata, el cobre, el plomo, el zinc, lo que son metales. Pero también existe la industria no metálica, que es las calizas, las arcillas, la grava, ¿no es cierto? Para construir un edificio se necesita del sílice para hacer las ventanas, el cemento para hacer las paredes, pero dentro de las paredes, ¿qué van? Van los ladrillos, que son de arcillas, o van los bloques, ¿no es cierto? Entonces, esos son el mundo de los no metálicos. Y las arcillas incluso se las utiliza en la medicina. Existen medicamentos que son hechos de Mire arcilla. cuán valioso es conocer esta explicación, ¿no? Yo tenía entendido que minería era exclusivamente el área de metales. No, Sí, hay estos ahora dos ya grandes conozco que no, universos claro. y por eso nosotros como ecuatorianos debemos estar conscientes y vamos un poquito a lo del tema de la consulta. En mi criterio, la ganancia, digamos, por así decirlo, o el mayor porcentaje de las votaciones del no, no fueron unas votaciones pensadas en las preguntas, porque yo he conversado con académicos, he conversado con estudiantes y me dijeron, mis mismos estudiantes me dijeron, no se respondió en base a las preguntas, sino que fue más bien una manera de protestar, digamos, contra las medidas que tomó el gobierno antes de la consulta, que fue como el alza de los combustibles y del diésel. Pero aquí hay un asunto muy importante. Yo soy apolítico, no pertenezco a ningún partido político por mis características de ser presidente de un gremio geocientífico. Tengo que estar un poco al margen de eso. Correcto. Pero lo que hizo el gobierno, en mi criterio, estuvo correcto, porque se está subsidiando algo que le está costando muchísimo producir. Exactamente. Pero la ciudadanía no entiende cosas como estas, por ejemplo. Por un lado, se impide que se explote el campo ITT de petróleo. ¿Ok? Del petróleo, ¿qué sale? Salen los combustibles. Así es. Entonces, si nosotros hubiéramos aprovechado esos 1.200 millones de dólares que produce anualmente
entre 800 y 1.200 millones de dólares que pudo haber producido el campo ITT. Nosotros tuviéramos combustible, digamos petróleo, para ampliar una mega refinería. La idea de hacer una mega refinería en el Ecuador es para nada descabellada. Hay que rescatar también las ideas buenas del pasado. Entonces, poner una refinería, la refinería de Esmeraldas está, como ustedes saben, en proceso de reparación. Ya es una refinería que tiene una vida que ha trabajado, digamos, muchos años. No sé cuánto sea la vida útil exacta de la refinería de Esmeraldas, pero es muy probable que necesitemos una refinería más grande para explotar el petróleo que nos queda. Se dice que tenemos petróleo aproximadamente para 8 años, pero porque no se ha hecho más exploración en los campos aledaños. Pero si nosotros hiciéramos exploración en los campos aledaños, el Estado ecuatoriano se quiere quedar con el campo Sacha, pero hay otros campos, como por ejemplo el ITT y otros campos que pueden ser licitados. Estoy de acuerdo que puedan ser licitados. Y si Petroecuador tiene la capacidad de explorar y explotar otros campos, ¿por qué no? Pero lastimosamente a veces es necesario que participe la industria privada para que las cosas funcionen de mejor manera. Ahora en ese tema, ¿no? Los contratos que se deriven de las explotaciones petroleras también tienen mucha importancia, porque dependiendo de cómo se haga la contratación puede ser favorable o desfavorable para el Estado. Ese ya es un tema, claro, ese ya es un tema de cómo se haga la contratación, ¿no? Los contratos deben ser ecuánimes, obviamente, tienen que ser de mucho beneficio para el país. Exacto. Pero la compañía viene también por un negocio. Así Entonces es, tampoco no va a venir ninguna compañía internacional, si no va a venir tiene... acá al Ecuador a hacer un trabajo a pérdida. Entonces tienen que tener un margen de ganancia y ese margen de ganancia debe ser algo atractivo para que no se nos vayan a los países vecinos. Claro, y que eso tiene otras connotaciones, como la inversión atrae trabajo, atrae también los parámetros que usted mencionaba de la educación, de todo ese engranaje. Entonces, sí, es todo es un engranaje, no diría que complejo, sino que lleno de bastantes factores que analizar. Y justamente el Colegio de Ingenieros en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental estamos precisamente para ayudar al Estado ecuatoriano cuando ellos nos requieran. Es más, los vamos a ir a visitar para ofrecerles nuestro contingente desinteresadamente, obviamente, sin ningún interés. El único interés que nos mueve es simplemente el desarrollo de nuestro país, el bienestar de los ecuatorianos. Y a propósito, como le mencionaba, el espíritu de agruparnos los gremios de defensa de los profesionales en las diversas áreas es precisamente hacer esa presencia en el Estado, en la toma de decisiones de la política pública, no como política partidista, sino como el ejercicio político de las acciones que se tomen en el área pública, en donde ofrecemos nuestro asesoramiento multidisciplinario en todas las áreas, porque estamos convencidos de que para tomar una decisión, por ejemplo, en el caso que usted menciona, en el área de la minería a través de los ingenieros geólogos en minas, no es así de sencilla, ¿no? Pues porque ahí también tendría la injerencia, por ejemplo, por decir algo, de los ingenieros ambientales, tendría la injerencia de los especialistas en economía, en contabilidad, de los especialistas en educación, en fin, un engranaje en donde la multidisciplinariedad es muy, muy importante, porque hasta ahora se ha tomado medidas y se ha tomado las decisiones solamente viendo digamos, la principal de las actividades profesionales que tienen injerencia en un tema, pero no se ha hecho de una manera
valga la redundancia, multidisciplinaria, en donde se tome todos los puntos que afectan a una decisión y a la implementación de esa decisión. ¿Cómo se establecería no solo la afectación, sino la importancia que las decisiones que se tomen tendrían en la aplicación ya general? Por supuesto que sí. Bueno, primero que nada, como yo le dije, la industria minera es una industria generadora de fuentes de empleo en cantidad geométrica y prácticamente contrata todo tipo de servicios. Entonces, le decía desde las aerolíneas, pero contrata en el campo profesional, se necesitan ingenieros geólogos, mineros, ingenieros ambientales que están a cargo de la parte ambiental. Porque la minería es como, nuevamente, ¿no? Comparándola con la medicina, es como si se trate de el yacimiento mineral, es como si tratáramos de extraer, qué sé yo, una apéndice. Entonces el médico tiene que abrir, sacar la apéndice, pero tiene que dejar cerrando, pues. Exactamente. Para que el cuerpo siga viviendo y la persona siga con un muy buen estado de salud. Entonces nosotros tenemos que hacer eso, o sea, para eso existen todas estas ramas geocientíficas. Existe la geología, la minería, la parte ambiental, la parte forestal, el monitoreo de aguas, el monitoreo de la parte de los ecosistemas. Entonces la minería formal, que está básicamente manejada por empresas mineras medianas, pequeñas y especialmente las de gran escala, ellos gastan ingentes recursos en cumplir todo lo que dice la ley. Entonces, ahí voy a responder algo que usted dijo, ¿no? De que en las zonas de influencia minera, ¿por qué no se les da la posibilidad de que trabajen las personas locales? Entonces, verá, eso es posible de la siguiente manera. Primero que nada, los títulos mineros deben ser otorgados a quien va a ser responsable de la explotación minera. Correcto. La exploración y la explotación minera, porque existen fases para el desarrollo de la minería. Existe exploración inicial, 4 años, exploración avanzada, 4 años más, después existen unos 2 años más para el estudio de factibilidad, con 2 años más prorrogables antes de que empiece una mina. Es decir, deben pasar por lo menos siquiera 12 años de estudio antes de que un depósito mineral sea considerado económicamente para que se convierta en un yacimiento mineral. Correcto. Y de ese yacimiento en mineral nazca una mina, que puede ser metálica o no metálica. Ya sabe los dos. Entonces, ¿qué pasa? Para eso se necesitan ingentes recursos económicos. Entonces, son millones de dólares que se invierten en exploración porque se gasta en estudios de satélites, imágenes satelitales, se empieza el trabajo desde el escritorio. Ahí hay una cantidad de profesionales que se dedican a hacer estos estudios. Luego se hacen estudios en el campo, se hace mapeo geológico, estudios de geoquímica, hay que tomar un sinnúmero de muestras, hay que mandar a laboratorios certificados, generalmente en el exterior. Hay que hacer perforaciones, nuevamente comparando con la medicina, ya cuando se encuentra dónde está pues el tumorcito, que le hacen una biopsia, nosotros también tenemos que hacer perforaciones. ¿Por qué? Porque la idea es de encontrar un volumen de roca mineralizada. ¿Y qué es un volumen? Es algo que tiene largo, ancho y profundidad. Entonces, para tener esa profundidad necesitamos perforar. Entonces ya tenemos un volumen, que es lo que se llaman recursos y reservas minerales. Y eso tiene un contenido de un determinado elemento, vamos a suponer que es cobre. Entonces decimos, existe este volumen de roca mineralizada con un porcentaje de cobre tal, ¿no es cierto? Vamos a poner el ejemplo, por ejemplo, de Yurimagua. Existen aproximadamente, lo conozco muy bien, Yurimagua, por ejemplo, es un pórfido de cobre con molibdeno, tiene aproximadamente 1000
millones de toneladas, incluso hay estudios de que dicen que es más de eso. Es un yacimiento de clase mundial. 1.000 millones de toneladas con una concentración de cobre que nosotros en geología le llamamos la ley mineral. Entonces, con una ley mineral de entre el 0.7 y 0.8% de cobre, y también tiene algo de molibdeno, que tiene en un porcentaje de 0.03% de molibdeno. Perdón, ¿el molibdeno para qué sirve? ¿Cuál es? Son elementos que se los utiliza para aleaciones, Ya. generalmente. Ya. Y los minerales raros, estos que conducen la energía al 100%, como por ejemplo el tantalio, por ejemplo, el oro, ellos conducen la energía al 100%. Por eso es que los satélites y los aparatos que necesitan alta precisión son construidos con alambres de oro. Y por eso es que algún candidato decía que nosotros deberíamos reciclar los celulares o las máquinas para sacar El oro. de alguna manera sabía que los aparatos son hechos con alambres de oro, ¿no? Porque el oro conduce la energía al 100%. Ese es el asunto. El cobre, en cambio, no tiene sus resistencias naturales, por eso es que durante el transcurso de el transporte, digamos, o el transcurso del paso de la energía eléctrica se va perdiendo un poco de voltaje en el caso del cobre. Entonces, una vez que una compañía toma el título minero, tiene que gastar millones de dólares en esos 12 años antes de determinar si se tiene o no se tiene una mina. Y generalmente de 100 proyectos, uno se convierte en mina. O sea, no es que todos los proyectos se van a convertir en minas, porque hay que explorarlos, hay que evaluarlos, hacerles un estudio de factibilidad para saber si es económicamente rentable o no es económicamente rentable. Entonces el porcentaje es muy alto. El grado de certidumbre o de incertidumbre también es alto, por eso es que hay que hacer muchos estudios para saber si es que es una mina. Y es ahí donde entra la comunidad, porque la compañía utiliza la mano de obra de la comunidad, del área de influencia. Y ellos trabajan, se los capacita. Las compañías tienen programas de cierre de mina que se llama, pero mucha gente piensa o muchas personas piensan que el cierre de mina ocurre al final de la mina. El cierre de mina no ocurre al final de la mina. El cierre de mina ocurre desde que se empieza a explorar un yacimiento mineral. Porque si se convierte en mina, toda esa área de influencia, todas esas personas van a estar trabajando con la mina, o la mayoría por lo menos. Pero dependiendo de la zona de donde se encuentra, se puede hacer, por ejemplo, estudios de suelo, estudios de forestación, y se dice, bueno, esta zona en este piso altitudinal es propicia para la siembra, por ejemplo, de frutas exóticas, por decir algo. Entonces, se les va ayudando. O de pronto aquí se puede hacer una granja porcina, una granja de este tipo, ¿no? Entonces, ya se les empieza a dar las alternativas de trabajo para que cuando termine la vida útil de la mina, la comunidad no se quede desprotegida, sino que la comunidad pueda seguir existiendo, pueda seguir subsistiendo y no tenga que depender directamente de los recursos del Estado, sino más bien aportando. Entonces, ese es un valor, un plus que da la industria minera. Entonces, eso es un plus, y con eso yo creo que respondo a su pregunta en el sentido de ¿por qué no? ¿Cómo entraría el rol social dentro de la explotación minera? Hay ciertas minas en Perú que incluso les hacen participar de un porcentaje de la producción a las comunidades a las comunidades de... Yo creo que la nueva educación influye eso. Yo he estado en muchos cursos en donde ya profesores peruanos especialmente han dicho que la nueva educación, la nueva manera de explotar las minas es ya también
haciéndoles que participen en la prisión. Participar. Pero aquí en el Ecuador tenemos una situación legal muy importante. Ya. Aquí dice que, si no me equivoco, es que el 60%, si no me equivoco, por favor les ruego que me disculpen si estoy equivocado, pero es un porcentaje significativo que de las utilidades que tenga la mina debe regresar al área de influencia, para el desarrollo del área de influencia. Ya. Pero lamentablemente todos los ingresos del Estado entran a las arcas centrales del Estado y hasta ahora no se ha visto que regresen al área de influencia y por eso es que existe también el Y resentimiento ahí, social. exacto, y ahí nuevamente la importancia de la educación ya a a la comunidad para que Así es. conozcan lo que les conviene, qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que no pueden hacer, qué beneficios pueden obtener. Y yo creo que de esa manera se evitaría que haya una oposición ciega en muchos casos, Lógico. sin meditar en todo lo que ello implica. Y mire, si es que hay esa disposición que usted acaba de mencionar, qué importante y valioso sería que en un sector se aplique esas disposiciones. Por eso mismo se hacen los contratos. En los contratos se deberían establecer ciertos parámetros, Ujú, buscar la ujú. parte de los beneficios sociales, pero como le digo, en la ley sí está. Maravilloso. Sí Ujú, está incluido que un porcentaje importante regrese a las comunidades o a la zona de influencia ujú. y eso deberían reclamar los respectivos GATS, ¿no? Exactamente. O la Los gas, parroquia, como lógico. el provincial, el consejo provincial de cada provincia. Digamos que la zona de influencia de una mina, ¿no? Ujú, Que puede ujú. ser pequeña, mediana o grande, ¿no es cierto? Ujú, Se toma muy en cuenta el agua. Ahora hay mitos, ujú. hay taras que dicen que, por ejemplo, oro o agua. O sea, eso no puede No ser, puede pues. ser, claro, claro, no Si puede las dos ser. cosas pueden coexistir, siempre y Exactamente. cuando se tomen las medidas correspondientes para Exacto. no contaminar los Ujú, acuíferos, ujú, porque no se olvide que la mineralización está en la naturaleza. ujú, Vamos a suponer que Quimsacocha, vamos a poner el ejemplo. ujú, Vamos a suponer que nadie descubrió Quimsacocha y que ujú. Quimsacocha permanece ahí escondida, nadie la ha descubierto, Ya, pero Quimsacocha tiene mineralización natural, ya, creada por la naturaleza o creada por Dios, como quiera llamarlo. claro. Pero cuando está al contacto con el agua, cuando está al contacto con el aire, se producen ácidos de manera natural. El azufre, porque son sulfuros, al contacto con el agua se producen dos ácidos, el ácido sulfídrico, el ácido sulfúrico y también el ácido clorhídrico que viene de la alteración propilítica de los pórfidos. Estos ácidos hacen que se lixidien los minerales Ujú, y que ujú, estos se vayan lixiviar significa ponerlos en disolución, así como cuando se disuelve azúcar o sal en agua, se ujú, disuelven ujú. y luego abajo precipitan y cristalizan. Ya. Entonces esto se produce de manera natural. Ah, oh, Entonces, ya. así no lo tocara el hombre, va a existir. Y existen muchos ejemplos. Por ejemplo, en Mm, España hay un río que se llama Río Tinto, porque precisamente cruza un yacimiento de hierro. Y el agua baja ah, de color de óxido de hierro, pues, ah, de manera natural. Y existe una compañía minera que se llama Río Tinto. qué Entonces, por interesante. ejemplo, ese tipo de cosas no se las ha considerado. Claro, No se las ha exactamente. considerado. Yo, Y termino para terminar este comentario. Entonces, no es que la minería sea mala, no es que no pueda coexistir con el desarrollo de las comunidades, no es que no pueda coexistir con el desarrollo de los países. Lo que sucede es que no existe la suficiente información, la suficiente educación de nuestro pueblo ecuatoriano, ujú, así como lo ha hecho Perú y Chile, que han hecho campañas, sendas campañas, que ya les lleva 50 años, 60 años educando a una población. claro, Y fíjese que en Perú el 60% de la economía peruana proviene de la industria minera polimetálica. mire, Y el mire. 80% de los recursos
para el presupuesto nacional del Estado chileno, el 80%, viene de la industria del cobre. Ellos son los terceros exportadores de cobre en el mundo y han monopolizado el mercado de cobre a nivel mundial. Y el índice de desarrollo humano de Perú y de Chile está mucho más alto que el del Ecuador actualmente. Ahora, yo soy partidaria de que las situaciones positivas que uno advierte en cualquier sociedad deben ser emuladas, deben ser seguidas, deben ser aprovechadas, porque inclusive ellos ya se anticiparon haciendo investigaciones, haciendo actividades. ¿Por qué no tomar esos estudios iniciales y aplicarlos y perfeccionarlos de acuerdo a nuestro caso? En todas las charlas y exposiciones que yo he hecho, he dicho lo mismo, no tenemos que inventar el agua tibia. Exactamente. Existen regulaciones ya a nivel mundial. Existe, por ejemplo, CRIRSCO, que es una entidad internacional que regula el cálculo de recursos, reservas, cómo se debe hacer el aprovechamiento de los recursos naturales. Entonces, el desconocimiento hace que nosotros cometamos errores. La falta de un asesoramiento adecuado, correcto, real, competitivo internacionalmente, hace que nosotros cometamos errores. Y también existen grupos, que está bien que se proteja la naturaleza y existan grupos que defiendan a la naturaleza, pero también existen estos grupos ecologistas radicales, que para ellos ninguna razón es válida y es o oro o agua. Entonces ponerse en esos extremos es imposible de conversar. Claro. O sea, tenemos que dialogar y tenemos que poner sobre la mesa los argumentos técnicos. Entonces, mire, fíjese usted cómo se paró el proyecto Quimsacocha. Ahí se paró un proyecto que pudo haber generado ingentes cantidades para el PIB nacional, recursos para el Ecuador. Quimsacocha no le pertenece únicamente a un sector o a una provincia, le pertenece al Estado ecuatoriano, así como el petróleo del ITT no le pertenece a la provincia donde se encuentra, sino le pertenece al Estado ecuatoriano. Y para terminar esto del petróleo ecuatoriano, fíjese que nosotros estamos comprando gasolina a Estados Unidos, a China, gasolina y diésel, estamos comprando gasolina a Estados Unidos, a China, a Colombia, a Brasil, y nosotros les vendemos el petróleo para que ellos nos den, ellos refinan y nos venden con precios duplicado, triplicado el precio. Claro. Y no tenemos una refinería que abastezca la demanda nacional. Terrible. Ingeniero, ha sido una conversación muy valiosa. Usted ve, más que una entrevista, es un conversatorio, un cruce de ideas, un aporte muy valioso el suyo. Gracias por haber permitido tener esta conversación, por haber aceptado nuestra invitación. Les invito nuevamente a nuestra audiencia para que sigan conectándose. Tendremos invitaciones de este estilo a nivel de todas las profesiones. Gracias nuevamente. Los micrófonos están abiertos. Cuando usted guste, será muy bienvenido y continuaremos dialogando y haciendo posturas para que la ciudadanía vaya concientizándose de las situaciones. Muchísimas gracias por la invitación. Como yo le digo, el único interés que yo tengo en estar en este tipo de conversatorios es de que nuestro país mejore, que vaya para mejores días. Le agradezco muchísimo nuevamente y espero que nuestro pueblo ecuatoriano, nuestra ciudadanía, vaya adquiriendo el conocimiento necesario para tomar las decisiones correctas, porque la sabiduría es lo más importante. Hay dos cosas importantes en la vida, la sabiduría y la salud. Lo demás viene por añadidura. Correcto. Muy buen día, distinguida audiencia. Grupo Al Aire, especialistas en comercio exterior, te ofrece asesoría confiable y personalizada para que tu negocio cruce fronteras con éxito. Estamos ubicados en la Av. Gaspar de Villarroel, E10-121 y 6 de diciembre, en el edificio Plaza 6. Ven y conoce todo lo que podemos hacer por ti y tu empresa. Gracias por acompañarnos. La esquina de mi barrio se despide de ustedes.
Hasta el próximo día jueves. Y así llegamos al final de hoy, pero no te preocupes, esto es solo el principio. Te invito a que nos sigas para que no te pierdas ni una sola sorpresa, ni todo el contenido increíble que tenemos preparado para ti. Tu apoyo significa mucho para nosotros y queremos compartir mucho más contigo. Nos vemos muy pronto.